estoy todavía en la orilla, ¿verdad? Porque cada día que Dios me da la oportunidad de vivir, me doy cuenta de cuán grande es su amor, y yo como ser limitado pecador, pues así el Señor va trabajando en mi vida. Y vengo esta noche como testigo de las virtudes del siervo Padre Emiliano Tardif, para gloria de Dios. Tuve la oportunidad de conocer este hombre de Dios en la Romana, en la parroquia San Pablo. Recuerdo en los 1980, cuando había un resurgir muy hermoso de la experiencia de la renovación en esa parroquia, y tuve muchos encuentros de participar en actividades, retiros, conciertos con el Padre Emiliano Tardif. Y aquí comenzó mi vínculo personal con mi querido Padre e inolvidable Emiliano. En ese tiempo yo comencé a hacer la experiencia religiosa en la congregación Misionero del Sagrado Corazón, al cual él pertenecía. Y en momentos que nos veíamos, él siempre me preguntaba cómo iba mi fe y me daba muchas orientaciones. Desde ahí, el Padre Emiliano se fue constituyendo en mí como un gran amigo, un padre, un hermano. Y aquí comienza mi historia del siervo Tardif. Después, ya en el año 86, pues el Padre me invita a hacer la experiencia donde él vivía, en la Casa de la Anunciación, que pertenece a la comunidad Siervo de Cristo Vivo. Yo pertenezco a la Renovación Carismática, ¿verdad? Entonces, 2 años estar al lado del Padre Emiliano para mí fue una enseñanza muy grande, porque vi en este hombre de Dios tantas virtudes humanas que adornaban su alma. Por ejemplo, un hombre sencillo, muy sencillo, el Padre Emiliano. Era un hombre con un sentido de humor tremendo. Era un hombre cargado de esperanza, siempre positivo. Indiscutiblemente un hombre de fe, que fue lo que él transmitió a todos los que estamos a su alrededor. Y yo fui viendo en el Padre Emiliano Tardif ese canal, ese puente de gracia de Dios. Y fui aprendiendo tanto de él. Y fue también mi confesor y director espiritual en lo personal. Y cuánto le agradezco a él sus orientaciones. A él le debo muchas bendiciones del Señor, porque me sirvieron para seguir caminando en este camino de la fe y la esperanza hacia la casa del Padre. Vi en el Padre Emiliano Tardif un hombre que, después que él tuvo ese encuentro personal con Jesús, como cuenta él en el libro Jesús está vivo, y yo recomiendo este libro. Es este libro escrito por el Padre Emiliano y por Pepe Prado, un gran teólogo de México, muy querido. En la actualidad sigue dando retiros a nivel mundial y fueron muy amigos. Cómo el Padre Emiliano pudo en este libro plasmar su vida y su testimonio. Aquí cuenta cómo él era un gran, siendo misionero del Sagrado Corazón, un gran trabajador en la República Dominicana. Llegó aquí al país el 16 de septiembre de 1956, y a donde él primero llegó fue a Santiago de los Caballeros, de donde soy oriundo.
en la parroquia de Altagracia. Luego de ahí se fue a los campos aledaños de Santiago. Y en esos años él fue haciendo obras sociales y espirituales, seminarios, iglesias, construyó el centro vocacional que en la actualidad está en una casa de formación para sacerdotes. Y era incansable este hombre de Dios. En la región del Cibao, trabajando y trabajando, y se entregó desde el corazón de Jesús. Pero como toda persona, como ser humano, pues llegó un momento que ese cansancio, que él mismo lo confiesa ahí, Jesús está vivo, pues se enfermó y cayó enfermo con tuberculosis en los pulmones. Estaba en una reunión del movimiento familiar cristiano, ahí sintió los signos, ¿verdad?, de la enfermedad, y ya la congregación pues le recomendó que fuera a su país de origen, Canadá. Y en Canadá cuenta él que estando interno en un hospital, un día llegaron 5 hermanos laicos como nosotros, lo visitaron y le propusieron a él hacer una oración. Y él cuenta que por educación la aceptó porque no quería mucho en la renovación carismática. Y jocosamente él cuenta en este libro, Jesús está vivo. Parece ser que Jesús estaba en el pasillo y entró a la habitación. Y allí estos hermanos oraron con sencillez, pero oraron con fe. Y aquí se derramó la misericordia del Padre. Días después, entonces, él sintió ya un cambio físicamente y cuando hicieron los estudios, pues los médicos se quedaron totalmente alarmados porque vieron que la tuberculosis había desaparecido. Pero aún así tuvo que pasarse unos días más en el hospital y luego ya sano, ahí salió convencido del poder de Jesús. Él como sacerdote, claro, quería siempre en el Señor, pero no había tenido experiencia de estas manifestaciones. Y hay que entender también que en esos años, pues, estábamos saliendo, ¿verdad?, del Concilio Vaticano II, experimentando los cambios, ¿verdad? Pero ya con esa vivencia, ese signo tan grande del amor de Dios en su vida y como sacerdote, él le pidió perdón y pidió permiso a su congregación para estudiar la experiencia carismática. Porque una cosa muy interesante en el padre Emiliano Tardí, era un hombre muy obediente a la iglesia. Y esto fue algo que siempre nos enseñó a todos, la obediencia a la iglesia. Y le pidió a su congregación un año para conocer la experiencia carismática. En ese tiempo, ya el padre recorriendo de un lugar a otro en Estados Unidos, pues fue conociendo esta corriente, como llamó el santo Pablo VI, quien fue el papa que dio luz verde a la renovación carismática, de que era una nueva corriente de gracia para la iglesia. Y como dijo también el santo Juan Pablo II, una nueva primavera, pues el padre Emiliano quedó lleno del Espíritu Santo y celebrando una misa ya con un familiar, aquí recibió lo que llamamos el don de lenguas. Él nunca había tenido esa experiencia y al quedar marcado con la experiencia del carisma de orar en lenguas, su sobrino le dijo: tío, usted estaba orando en lenguas. Y ya el padre aquí se volvió un niño en las manos del Señor. Y aquí el padre Emiliano, ya enamorado,
de una manera diferente en la fe de su sacerdocio, pues sintió el llamado de evangelizar desde esa fuerza nueva que había recibido. Y llega a nuestro país, República Dominicana. Y aquí en el norte de nuestro país, en Nagua, aquí comienza también ya la historia del siervo padre Emiliano Tardif. Ya la gente lo fue conociendo porque era un sacerdote que oraba, los enfermos se sanaban, habían signos muy claros, y algunos le decían, se sanó de la tuberculosis, pero se enfermó de la cabeza, le decían, que estaba como medio loco, pero él se gozaba con todo esto, y el padre Emiliano en esa zona del país fue llevando el mensaje ya de una manera carismática, de una manera diferente a lo que él estaba acostumbrado, y la fama fue corriendo para gloria de Dios. Luego, en un pueblecito al norte del país, llamado Pimentel, pues también se hizo muy conocido, porque en este pueblo, aquí se reunía multitud de personas. Se cuenta que se reunieron en una ocasión casi 40,000 personas, y la gente no cabía en el pueblo, era un pueblo pequeño, y la policía no podía tener orden de tanta gente. Y sucedieron grandes milagros. Ciegos, como el Señor les devolvía la vista a los ciegos, y paralíticos que salían caminando, personas con problemas de otra índole de enfermos, dando testimonio, y la fama fue corriendo, y le decían, el cura está loco. Y él decía, quien está loco es Jesús. Pero él siempre se consideró una frase muy famosa, que él decía que él era el burrito del Señor, recordando que un día en Pimentel, un burro se paró delante de él y le sonrió y le movió el rabo. Y ahí entendió que él era el burrito del Señor. Aquel pasaje bíblico, cuando Jesús entró a Jerusalén, todos los aplausos y alabanza era para Jesús, no para el burro. Entonces, por eso él siempre decía, yo soy el burrito del Señor. Y una frase famosa que lo vivió y lo proclamó por el mundo entero, porque él visitó más de 70 países, fue: Jesús está vivo. Jesús está vivo. Una frase que también impactó mucho en la fe católica, porque no se estaba acostumbrado a hablar en este término, ¿sí? Claro, la iglesia siempre ha creído en la resurrección, pero publicarlo así, decirlo así, Jesús está vivo, los cantos, las alabanzas. Entonces, el padre Emiliano comenzó a sembrar huellas de fe, huellas de esperanza para el pueblo de Dios, para el pueblo de Dios. Y realmente fue tan usado por el Señor que, aunque al principio, y él mismo lo cuenta, Jesús está vivo, habían grupos en la iglesia que no lo entendían, aún esa misma congregación, pero fue un hombre que fue perseverante siempre en el llamado de Jesús, siempre fue un hombre de oración, fue un hombre que era amante de la Eucaristía, y soy testigo de eso porque siempre vi en el siervo padre Emiliano un hombre que estaba con su liturgia, hacía sus laudes, siempre el Santísimo, porque ahí él encontraba la fuerza, el amor, la sabiduría para hacer ese trabajo. Fue un trabajo muy arduo que el padre Emiliano hizo en República Dominicana, al cual agradecemos al Señor que en esta tierra dominicana, donde nació el Evangelio en toda América, de aquí se fue el Evangelio a toda América, para la gloria de Dios. En este terruño del Caribe,
pues también Dios permitió que el siervo padre Emiliano Tardif saliera por el mundo entero a proclamar el señorío de Jesucristo. Y el padre Emiliano fue aclamado en tantos países, invitado hasta por reyes, presidente, tuvo encuentros con muchísima gente, pero siempre con sencillez, siempre con humildad, siempre con esa alegría que lo caracterizaba en su vida personal y en su vida comunitaria también. El siervo padre Emiliano Tardif fue un hombre tan extraordinario que aún los inconversos se acercaban a sus prédicas y muchos hoy en día todavía están evangelizando, están dando testimonio de que Jesús es el Señor. El padre Emiliano Tardif, para mí, en lo personal, vi siempre un hombre amante del Sagrado Corazón de Jesús. Como él siempre rezaba esa oración, te saludamos, corazón admirable de Jesús. Era la salutación diario por la mañana en las laudes. Y realmente, desde el corazón de Cristo, el siervo padre Emiliano Tardif llevó la misericordia a tantos enfermos, a tantas personas presos en el pecado, en las drogas, en los vicios, inconversos, alejados de la iglesia. El padre siempre llegaba con ese corazón de padre a esos hermanos. Y por eso fue tan acogido, tan querido en todas partes. La iglesia dominicana fue muy bendecida por el Señor de que este hombre de Dios estuviera entre nosotros, porque, como dije al principio, era canadiense, pero su gran parte de su vida fue aquí en este país, donde él tanto amó, tanto quiso y expresó que él quería, el día que ya partiera, quedarse aquí enterrado. Y por eso tenemos la dicha de tener en la cripta que en Santo Domingo se conservan los restos del padre Emiliano Tardif. El padre Emiliano Tardif era un hombre de paso firme, muy firme, y un hombre de manos abiertas para todo el mundo. Era muy difícil decir que no a todo el mundo, siempre con un abrazo abierto, un sí para orar, las personas que se le acercaban, para las personas que le pedían un favor, hasta materialmente. Un hombre generoso, muy generoso, y yo soy testigo de eso, porque todas las personas que estaban a su alrededor eran bendecidos también por el Señor. Y Emiliano era un hombre con un corazón compasivo, sumamente compasivo, pero sobre todo un hombre con una característica de alegre totalmente. Yo recuerdo en una actividad que en Santo Domingo fue esto, le fue a dar una prédica y con el chofer que lo estaba dirigiendo no estaban extraviados la dirección. Entonces se paró y le preguntó a una señora dónde quedaba la parroquia al cual iba a visitar. Y ella le dice, ¿verdad? Entonces el padre Emiliano era muy chistoso, le preguntó, ¿y qué hay en esa parroquia? Siendo él que iba a predicar. Dice, bueno, un sacerdote misterioso va a predicar. Ya, pero me gustaría conocerlo, venga, móntese. Y tremenda sorpresa para la mujer cuando vio que el sacerdote misterioso era ese señor que le había pedido la dirección de la parroquia. Así era el padre Emiliano Tardif. Un hombre que tenía un sentido de humor muy grande. Yo creo que en esto tenemos que pedirle mucho al Señor, ¿verdad? Que nos dé el sentido de humor para, como dice San Pablo, ¿verdad? Estén alegres siempre. Y la alegría no viene de la carne, la alegría viene del Espíritu Santo. Y aunque
uno pasa por situaciones o pruebas, esa alegría debe estar. ¿Por qué? Porque Jesús está vivo, está resucitado. Y si está en mi corazón, o está en nuestros corazones, pues es lo que tenemos que reflejar. Como dijo San Pablo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y el padre Emiliano Tardif era ese hombre que la gente lo buscaba. Voy a contar un testimonio muy personal, y esto fue delante de mis ojos. Él me pidió una tarde que lo acompañara a un lugar en Santo Domingo. Y cuando llegamos, había ahí un gentío, porque siempre había, donde el padre Emiliano estaba, eran cientos o miles de personas. Y el padre Emiliano predicó, dio su prédica, oró por los enfermos, y el Señor se manifestó. Luego, el sacerdote que había invitado al padre Emiliano, pues le dijo que pasáramos a la casa curial para estar un momento allá, intimidad. Y estando ahí, en la sala, llegó una señora tocando la puerta que quería ver al padre Emiliano. Y el cielo padre Emiliano le dijo al párroco, déjala pasar, porque Emiliano era así de sencillo. Y cuando esa mujer entra a la casa, yo estaba ahí, ella le dice, padre Emiliano, yo quería verlo hace tiempo, y él que era tan simpático, bueno, ya tú me estás mirando. Dice, mire padre, durante muchos años yo iba a sus retiros y encuentros porque tenía una enfermedad en todo el cuerpo, una mancha en la cara, en los brazos, en el cuerpo. Pero una noche me soñé con usted, que usted oró por mí. Cuando yo me desperté, al día siguiente estaba totalmente sana. Y recuerdo la reacción de él que dijo, gloria a Dios. Y yo dije en mi corazón, estoy al lado de un santo. ¿Por qué? Porque Dios se valió de él para sanar a esta mujer en un sueño, de la santidad del padre Emiliano Tardif. Y cuando Emiliano expresó esa gloria a Dios, una alegría en su rostro tan grande, una alegría tan grande y una convicción de fe de que realmente, wow, qué grande es el Señor. Y esta mujer dando testimonio de esta sanación para gloria de Dios. El padre Emiliano Tardif viajó por muchos lugares del mundo, desde República Dominicana. Donde quiera que el padre asistía, era aclamado por la gente, era querido, pero una cosa que él tenía, cuidaba mucho, mucho su persona, en el sentido de que él sabía que él era un simple instrumento del Señor. Por eso siempre lo decía, yo no sano, quien sana es Cristo a través de mí. Y que la gloria era para el Señor. Y por eso la gente lo buscaba. Visitó la mayoría de los países de Europa, en África, América Latina, México, que fue tan querido también. Fue aclamado en muchas ciudades de México. Y recuerdo un testimonio, esto fue en México también, que fue con la hermana doña María Armenteros, gran amiga y del padre Emiliano Tardif, una gran colaboradora, sierva, que predicó también en muchos lugares de América y en España. Pues María contaba que en una ocasión, estando en una ciudad de México, había una multitud, casi 40,000 personas en un estadio de fútbol. Y ella, preocupada, como mujer al fin, que cuando terminara este encuentro, cómo iban a sacar el padre Emiliano de ahí. Y le preguntó al secretario del obispo,
Y él le dijo que no se preocupara, que no se preocupara, que todo estaba en orden. Y al final sucedió que cuando terminó, pues cogieron al padre Emiliano y lo metieron en el vehículo, igual también a doña María. Entonces, cuando iban saliendo, la gente aclamando al padre. Y el padre le decía, óyeme, pero pensar que como que somos más famosos que Julio Iglesias aquí, porque él era así chistoso. Bueno, cuando ellos salieron del estadio de fútbol, el chofer, que era chofer del obispo, Monseñor Talavera, pues se paró y dijo, ¡ah, caramba! Se me olvidó traer a Monseñor, o sea, el obispo. Dice, ¿ahora qué hacemos? Dice, no, yo lo voy a dejar aquí para recoger a Monseñor en el estadio. Y ellos, muy obedientes, se quedaron en una esquina y los dos comenzaron a pensar. Y el padre Emiliano le dijo a doña María, y pensar que hace un rato éramos tan famosos y mira ahora. Y así era el padre Emiliano, que toda la gloria era para el Señor, era para Cristo Jesús, y caminaba siempre a su lado, acompañándolo con signos mesiánicos. Es como dice en Marcos 16, vayan por todo el mundo y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios, impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Y esto era lo que sucedía a través de este gran sacerdote, que en fe él oraba y el Señor sanaba y curaba. En fe él pedía a Jesús bendiciones y la gente se iba muy bendecido por el Espíritu Santo, porque sabía que el Señor de la vida y de la historia le estaba acompañando en su ministerio. Hablar del padre Emiliano Tardif, podríamos pasar horas, pero sabemos que es un tiempo limitado. Pero la iglesia latinoamericana fue muy bendecida por este siervo de Dios, porque despertó por todos los rincones de América Latina y de otros países también la fe. Despertó también muchas vocaciones, laicos consagrados, evangelizadores, predicadores, ministerio de música. La iglesia fue sumamente bendecida por Jesús a través del cielo Padre Emiliano Tardif. Y por eso, a raíz de la muerte física del cielo Padre Emiliano Tardif, hay un eslogan muy conocido aquí en la iglesia dominicana que se dice, se murió el misionero, pero sigue la misión. Y la misión nos toca a nosotros, seguir dando testimonio de que Jesús es el Señor. Recuerdo que en el funeral celebrado aquí en Santiago, en el Estadio Cibao, una multitud de más de 15,000 personas, fue la parte final. Monseñor Flores, arzobispo en ese tiempo aquí, en su homilía dijo una expresión que me llegó mucho al corazón y la comparto con ustedes. Dijo, el padre Emiliano Tardif, ciudadano del mundo. Y wow, ciudadano del mundo. ¿Y por qué dijo esto, ciudadanos del mundo? Porque el padre Emiliano se entregó a la iglesia por entero. Se entregó a todo el mundo. Para él no había estructura, no había movimiento, no había barrera. Quería llegar a todos los rincones de la iglesia católica. Y por eso fue tan maravilloso su trabajo apostólico, su trabajo de fe y su partida, claro, creó un ambiente de mucha tristeza. No estábamos preparados para esto, pero así lo dispuso el Señor y realmente a través del tiempo nuestras lágrimas se han convertido en lágrimas de alegría, saber
que Él está muy cerca del Señor en el cielo. Y saber también de que Él intercede a favor de nosotros. Por eso estamos orando mucho y le pido a cada uno de ustedes también que en sus oraciones orar al Señor para que este proceso de ya Él está declarado siervo, ahora esperamos que sea beato, pues se haga una realidad. El mismo Papa Francisco lo conoció personalmente en Argentina, tuvo la dicha de conocerlo y esperamos, ¿verdad?, que el Papa Francisco siga orando y empujando para que este proceso se haga pronto, porque va a ser un acontecimiento grande, no solamente para la República Dominicana, sino para el mundo entero, en especial América Latina. Porque fue en este continente donde el padre Emiliano Tardif llevó la semilla de una fe alegre, de una fe viva, de una fe poderosa. Y hoy son miles y miles y miles de hombres y mujeres dando testimonio de tantas sanaciones recibidas a través de este siervo del Señor. El padre Emiliano Tardif, ciudadanos del mundo, sabemos que muy querido, está siendo recordado y muy deseado de que sea elevado a los altares. Pero vuelvo a pedirle oraciones para este proceso, que ya está en camino, para la gloria de Dios. Porque este proceso lo abrió el cardenal López Rodríguez en su momento, aquí en la República Dominicana, y se sometió a Roma ya para el estudio de la persona del padre Emiliano Tardif, sus virtudes, ¿verdad?, sus grandes dotes, y realmente estamos con mucha esperanza de que pronto sea elevado a los altares para la gloria de Dios. Que el padre Emiliano nos siga ayudando desde el cielo y que podamos nosotros también ser misioneros de la misericordia del Señor. Porque también es el deseo siempre del padre Emiliano que nosotros, los discípulos del Señor, los evangelizadores, también fuéramos a dar testimonio del señorío de Jesucristo. De que nosotros extender el reino de Dios, que hoy en día se necesita tanto en las familias, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en todas partes. Llevar la bandera de la fe, llevar la bandera de la alegría, llevar la bandera de la esperanza y no tener miedo a hablar de Jesús. No tener miedo, porque Jesús nos acompaña, Jesús nos respalda para la gloria de Dios. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros no hacemos nada. Simplemente, como yo digo, yo quiero ser un puente de la gracia de Dios para que otros crucen al corazón de Dios. Pero para yo ser un puente, yo tengo que estar bien fortalecido en la fe, bien fortalecido en la oración personal, bien fortalecido también en la vida sacramental. Porque un discípulo que no tenga un encuentro con Jesús en la Eucaristía es un discípulo anémico. Pero cuando el alma está unido a Jesús en la Eucaristía y es un hombre de oración con el Santo Rosario, no se va a quedar sentado en un banco, va a salir también a proclamar que Jesús está vivo. Y esto fue lo que el padre Emiliano Tardif nos enseñó, el señorío de Jesucristo para la gloria de Dios. En este momento voy a abrir estos minutos, si alguien quiere hacer alguna inquietud, ¿verdad?, o algún testimonio sobre el padre Emiliano, para luego terminar con una oración. Díselo. Buenas noches. Buenas noches, hermana. Mi hermana, somos también dominicanas de Santiago.
Ella es Marisa Filpo, yo Juana Filpo, y Marisa, en lo que usted hablaba, me comentó un milagro, también un milagro que que se pasó aquí cuando una iglesia de aquí en Corona, Queens, Estados Unidos, Nueva York, que ella le quería decir. Sí, ella es una hermana de la iglesia. Ella me comentó que cuando el padre Emiliano vino acá a Corona, a la iglesia de los Dolores, ella estuvo con su esposo en la misa y en la conferencia que él dio, y él le pronosticó de que le dijo, ¿verdad?, que ella había una señora que iba a salir embarazada y iba a tener una niña, y a los pocos meses salió embarazada y tuvo la niña, y entonces ella le dio muchas gracias al Señor, y la niña es muy buena hija y está compartiendo con nosotros y ya está. Entonces es el milagro que el Padre Tardí hizo. Qué bueno. Qué bueno. Mire, le voy a contar este testimonio. Tengo un ministerio aquí en la República Dominicana, se llama Ministerio Fruto de la Fe, Padre Emiliano Tardif, y organizo viajes de peregrinación a la cripta del Padre Emiliano, porque ya se está constituyendo en un lugar de peregrinación. Y justamente hace 1 año y 3 meses, con un grupo que fuimos de aquí de Santiago, estando ahí en la cripta del Padre Emiliano Tardif, estábamos orando, cantando, hicimos silencio un momento. Pero el Señor manifestó que Jesús estaba sanando a una señora de un cáncer en el seno. Y se dio esa palabra de conocimiento. Cuando se comunicó ese conocimiento, alguien estaba orando por su cuñada en Nueva York, que tiene un cáncer en el seno. Y cuando ella regresó la noche a Santiago, su hermano la llama y le dice que su esposa, su cuñada por la cual ella estuvo orando, que tenía una pelota muy grande en el seno, había desaparecido desde la mañana, en el momento cuando estábamos orando. Y para la gloria de Dios, yo pedí ese testimonio, el documento médico, y ella me lo envió. Era un cáncer de grado 3 y el Señor la sanó para la gloria de Dios. Amén. Hay muchos testimonios que la iglesia está recogiendo, los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús y su comunidad, también Siervo de Cristo Vivo, están recogiendo testimonio, ¿verdad? Y lo he ido recopilando para presentárselo a la iglesia, de que el Padre Emiliano nos está ayudando desde el cielo. Pero también tenemos que ayudarlo a él para que sea elevado a los altares. ¿Cualquier otra pregunta, inquietud? Yo también tengo un testimonio muy grande del Padre Emiliano Tardí. ¿Aló, me escuchan? Sí, le escucho. Sí. Bueno. Yo soy de Colombia y en el año 1995 lograron que el Padre Emiliano fuera. Se llenó un coliseo del pueblo un fin de semana. El retiro empezó viernes con misa a las 6 de la tarde y terminó domingo a las 5 de la tarde. Yo tenía diagnosticado un espolón calcáneo en los 2 pies y estaba programada para cirugía. Y yo alargué el cuento de la cirugía, aplacé, porque yo sabía que el Padre Emiliano iba y sabía los dones que tenía. Yo dije, yo no me dejo operar, sino que primero voy a ir al retiro con el Padre Emiliano Tardí. En la primera Eucaristía que se celebró, fueron montones de sanaciones, eso volaban de esa gradería, muletas, aparatos ortopédicos, la gente se paraba, eso parecía que fuera un terremoto de ese coliseo, esas sanaciones fueron impresionantes. Y cuando que yo no me sanaba, pasé los 3 días allá metida y yo, la última bendición que él dijo, bueno, les doy la bendición, los que no reciban sanación hoy, van recibiendo sanación en el transcurso de estos días.
Y yo me arrodillé a recibir la bendición y le dije, Señor mío, esta vez no me quisiste sanar, pero yo sé que voy a recibir muchas bendiciones. Y yo arrodillé en el suelo y ahí descansé en el espíritu. Después de haber sentido que mis zapatos me los tenía que volar porque se me hincharon todos los pies, me quité los zapatos y descansé en el espíritu. Cuando me levanté estaba totalmente sana, tenía cita con el médico Amén. a los 3 días y sorprendido que me había hecho porque no me dolía nada por ningún lado y le conté. Me dijo, entonces lo que pasaron por la televisión este fin de semana es cierto. Le dije, tan cierto como lo que usted está viendo, porque eso fue noticiero, televisión, de todo, y eso fue bombazo de las sanaciones que por medio del padre Emiliano Tardif Dios había hecho. Y Qué ya bien. hace eso más de 25 años y mis pies mantienen perfectos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ujú. Sí. Recuerdo el testimonio de una señora de mi parroquia que en una actividad, pues su madre tenía un cáncer en el seno y ella al final logró, en fe lo hizo, de tocar el borde de su alba. Y en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que bendiga a mi madre y la sane. Y la sorpresa para esta señora fue que su madre quedó sana a esa distancia, para la gloria de Dios. Dios, no hay distancias. Para la gloria de Dios, Amén. quedó sana. Y yo personalmente también, en un pueblo aledaño aquí a Santiago, se llama Sabana Iglesia, está en esa parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Era una tarde calurosa, aquí en verano, y el padre estaba orando. Entonces, delante de mí había un señor sentado en una silla de ruedas. Y hacía tanto calor que yo cogí un cartón para echarle fresco al hombre. Pero ¿qué sucedió? Que cuando el padre comenzó a orar en lenguas, el hombre se paró de la silla. Yo me asusté porque impresiona, ¿verdad? Yo me impresioné al ver a este hombre que él mismo se paró de su silla. Y el padre Emiliano decía, venga, suba aquí al altar. Y él subió sin ayuda de nadie. Ay, bendito ¡Wow! Dios. ¡Qué testimonio más hermoso! ¿Qué instrumento fue el siervo padre Emiliano Tardif? Muy- Un derroche de gracia del Padre Celestial en el nombre de Jesús, Amén. de tanta bendición. Miren, en esos años, la iglesia tuvo la dicha de conocer 3 personalidades, 3 grandes hombres con carisma y multitud. Primero fue el Papa San Juan Pablo II. Sabemos su historia y su carisma, ¿verdad? Segundo, la Madre Teresa de Calcuta, que donde quiera que iba todo el mundo la seguía. Y tercero, el siervo padre Emiliano Tardif, que en esa misma época también, por donde quiera que iba, la multitud seguía no al padre Emiliano, sino al Señor Jesús, para la gloria de Dios. O sea, Amén. la Iglesia Católica fue sumamente bendecida para la gloria de Dios. ¿Y alguien más quiere alguna inquietud, alguna duda o algo? ¿Escuchamos? Perdón, Sí, soy yo, Juan, otra vez. Yo tengo ese libro y cuando Jesús está vivo, sí. que lo obtení cuando empecé, porque así empecé yo a volver a la Iglesia Católica. Después uno pasa a ser, los tiempos de los ¿cómo se llama eso? De la adolescencia y todas esas cosas. Y por medio de la renovación carismática y ahí conseguí eso, Jesús está vivo. Y un día estaba bien mal y todo eso, como confundida, había muchas cosas. Y agarré mi librito y empecé a leerlo. Jesús está vivo, todo el testimonio y todo eso. Y desde ahí en adelante llevé a mi hermana y y fue un cambio y mi comienzo a volver a la Iglesia Católica. Y nunca lo conocí, pero sí leí acerca de él y por medio de él, de este libro, siempre le dije, Jesús está vivo. Y desde ahí adelante, Jesús está vivo. Wow, qué hermoso, hermano, qué bendición.
Qué bendición. Qué Que siga bendición. dando testimonio de que Jesús está vivo. Y fíjense, el libro Jesús está vivo es un libro tan poderoso. Este libro tan poderoso que tengo aquí en mis manos ahora, lo pueden conseguir en cualquier librería católica, que uno lo lee y vuelve de nuevo, porque hay tanto que aprender en la vida y el testimonio del padre Emiliano Tardif. Él tiene otros libros también. La Vuelta al Mundo, Sin Maleta, es un libro que narra su experiencia, cómo salió de República Dominicana una misión y a los países que fue llegando, la maleta no llegaba y la maleta llegaron cuando regresó aquí al país. Entonces, un hombre desprendido de todo, pero confiado en el Señor. Y realmente, pero Jesús está vivo. Por favor, traten de adquirirlo y que sea de soporte espiritual para ustedes en su ministerio, en su fe, para que puedan contagiar a tantos católicos que todavía están durmiendo. Yo 45 años atrás he estado durmiendo dentro de la iglesia hasta que me encontré con la presencia del resucitado y me encontré con este hombre de Dios que me presentó la salvación en Cristo Jesús, el corazón de Dios, un corazón de Padre, un corazón de amor, el cual me arrepiento del tiempo que perdí antes y ahora estoy tratando de seguirlo y de proclamarlo con mi testimonio. Soy un gran pecador, pero con mi testimonio de que Jesús es el Señor. Cualquier otra inquietud antes de la oración. Una preguntita, hermano. En qué parte de República Dominicana está la cripta del padre Emiliano Tardif? Él está enterrado en la Escuela de Evangelización San Juan Pablo II en Santo Domingo. En un principio fue sepultado aquí en Santiago, pero luego la iglesia entendió que hacer el traslado a la capital dominicana para agilizar el proceso de su santidad. Y por eso hoy en día se conserva en una capilla muy hermosa, ¿verdad? Es un lugar que todo el que entra ahí siente la presencia del Señor, siente que hay un santo ahí, de verdad que sí, porque los grupos que yo he llevado, todos salen dando testimonio de lo que experimentaron el rato de oración ahí, junto a la cripta del cielo, padre Emiliano Tardif. Gracias. Ahora sí, la oración. Muy bien. Vamos ahora a presentar nuestras necesidades al Señor. Yo te invito desde ahí, con tu corazón abierto, y si puedes levantar tus manos, que tanto nos enseñó el Padre Emiliano a tener esa libertad de orar en el Espíritu Santo. Señor, te damos gracias en esta noche, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos por la obra de amor que tú hiciste en el cielo, Padre Emiliano Tardif. Pero ahora te pedimos que nos ayude a nosotros a seguir sus huellas, su testimonio, que tú aumentes nuestra fe. Te decimos como el profeta Jeremías: Señor, creo en ti, pero aumenta mi fe para proclamar tu señorío en nuestras vidas, Señor. Yo te presento a los enfermos que están unidos a nosotros ahora y por todas las personas que han pedido oración. Para ti no hay nada imposible, Señor. Como tú dices en Mateo, pide se dará a quien llame se le abrirá. Bendice a cada hermano y a cada hermana, Jesús. Pasa tus manos benditas, tus manos sacerdotales, tus manos llagadas, Señor, y comienza a sanar y a transformar nuestras vidas y nuestras enfermedades, y que por intercesión de Nuestra Señora Sagrado Corazón, tú, Jesús, derrame bendiciones en este momento. Te alabamos en todos los sagrarios vivos, Señor, en el mundo entero. Te alabamos donde tú te estás haciendo presente en los altares, a través de tu cuerpo y tu sangre. Gloria, alabanza, Jesús. Oh, shalabaralanqui, alabaralai. Oh, miri, shalabaralanqui, shalabaralanqui, alabaralai. Oh, salabaralajasibri, shalakaralanqui, alabaralai.
Gloria, alabanza a ti, Espíritu Santo. Y shalabaralanqui, alabaralai. Plázame, Señor, en cada corazón una fe viva esta noche, una alegría grande y una esperanza grande para que podamos seguir dando testimonio de que tú estás vivo entre nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, por este momento. Te alabamos y te glorificamos. Y en efecto de gracias porque tú estás bendiciendo a muchos hermanos en este momento. Hay muchos enfermos que están recibiendo sanación, especialmente hay una hermana que tenía una desviación en la columna vertebral y Jesús te acaba de sanar en este momento. Amén. Gloria de Dios. Y tú vas a dar testimonio. Alabado sea Jesucristo. El Señor bendice también a una persona que sufre de insomnio y pasa horas largas de noche. Y la buena noticia que te doy en esta noche es que a partir de esta noche usted va a dormir perfectamente bien para la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios, Señor Jesús. Amén. Decimos, Señor, aleluya al Señor. Y gracias doy al Señor también. Hay una persona aquí, también unida a nosotros, va a recibir una sanación. Amén. En la próxima Eucaristía, cuando el sacerdote diga el cuerpo y la sangre de Cristo, y usted diga amén, va a quedar sana para la gloria de Dios. Te alabamos y te bendecimos al Sagrado Corazón de Jesús. Gracias, Señor Jesús, por estos minutos, y gracias, Señor, por las bendiciones que tú seguirás derramando en este ministerio para que sigan proclamando. Está vivo. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, 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 amén. Gracias. José Rafael, muchísimas gracias por estos minutos que nos has obsequiado, y pidamos en nuestras oraciones por el Padre Tardif, para que pronto lo veamos glorificado en el lugar que le corresponde. amén. Amén. Y recuerden el libro Jesús está vivo, que lo pueden adquirir y lo pueden estudiar y nutrirse de la fe del Padre Emiliano Tardif. Oren por mí y por nuestro ministerio Fruto de la Fe, Padre Emiliano Tardif, que estamos llevando peregrinos a su tumba en Santo Domingo y estamos a las órdenes aquí en Santiago, República Dominicana. Dios te bendiga. Gracias. Gracias, Rafael. Muchas Buenas noches a todos. Gracias, que pasen Abrazos a la buenas distancia. Buenas noches. Bendiciones. Cuídense mucho. Buenas Juanita. noches. Ay. Rafael, ¿Cómo estás? suspendemos la grabación, por favor. Gracias.